Antes de empezar el episodio quiero saludar a Sora771 y Dakoi Spendi. Si quieren un saludo pídanlo en los comentarios. Tsuna en DXD capítulo 6. Enviadas de la iglesia. Tsuna estaba otra vez en un lugar oscuro, pero esta vez detendría a la llama hostil antes de que destruyera la otra llama, pero la llama hostil al ver esto se abalanzaría sobre Tsuna, provocándole una gran quemadura en su cuerpo para después mandarlo lejos. Tsuna se levantaría y vería como la llama menos hostil iba a ser destruida, pero lo único que podía hacer era mirar cómo era destruida, y no podía hacer nada ya que estaba muy lejos como para llegar incluso usando su modo hiper, por lo que Tsuna estaba observando como la llama corrupta estaba destruyendo a la otra poco a poco, pero escucharía una voz detrás de él que le decía: tienes que someter a las llamas corruptas. Por lo que Tsuna al escuchar la voz se iba a voltear, pero antes de ver el rostro de la figura despertaría. Tsuna al despertar vería que estaba en su departamento y vería que estaba todo sudado, por lo que vería el reloj y vería que eran las 5 de la mañana, por lo que se alistaría para ir a correr ya que tenía que volverse para poder derrotar a Víndice de una vez por todas. Tsuna saldría de su habitación encontrándose con Yamamoto, que vivía enfrente de su apartamento, por lo que lo saludarla, por lo que Yamamoto extrañado le preguntaría de por qué salía a esta hora, por lo Tsuna le respondería que tenía que volverse fuerte, por lo que Yamamoto le respondería que entonces se volvieran fuertes los para después bajar por el ascensor. Después de correr, Tsuna y Yamamoto pararían frente a un templo de junio fue abandonado, por lo que Yamamoto le diría a Tsuna que quería tener una pequeña pelea con él, por lo que Tsuna dudando aceptaría para después los dos subir al templo para que nadie los viera. Una vez arriba Yamamoto sacaría solamente una espada, diciendo que la pelea no era en serio, que solo era para comprobar una cosa, por lo que Tsuna dudando empezaría a pensar debido a que no quería usar sus llamas por si perdía el control, por lo que optaría por utilizar las otras llamas, así encendiendo su anillo de la lluvia activando su mando hiper. El cual dejaría a Yamamoto sorprendido debido a que su llama y sus ojos eran del color de la llama y que sus guantes eran diferentes ya que eran de color gris claro y que en vez de emblema tendría un color azul claro, por lo que Tsuna le diría que estaba listo, por lo que Yamamoto se lanzaría con una gran velocidad y Tsuna se lo bloqueará con una mano para lanzar un golpe, el cual sería esquivado por Yamamoto, el cual le diría a Tsuna que se movía impresionantemente, por lo que Tsuna le diría que él tampoco lo hacía mal para después los dos dar por terminado el combate. Tsuna y Yamamoto estarían llegando nuevamente a edificio donde vivían. Don Tsuna le diría que tenía que apurar debido a que se le hacía tarde, así corriendo a toda velocidad hacia su apartamento para alistarse. Después de alistarse, Tsuna saldría y tocaría la puerta de al lado, de la cual saldría Chrome lista para la escuela, por lo que Tsuna con un pequeño robot le diría que tenían que marcharse, por lo que Chrome le preguntaría si había desayunado, por lo que Tsuna le iba a responder, pero en ese momento le rugiría el estómago, por lo que Chrome lo invitaría a pasar, así Tsuna aceptando. Después de un rato Chrome saldría con un desayuno simple para Tsuna, el cual era huevos con tocino, por lo que Tsuna le daría las gracias para después darle un bocado viendo que sabía bien, diciéndole a Chrome que estaba rico, por lo que ésta se alegraría y le diría a Tsuna que últimamente había estado practicando, por lo que Tsuna le diría que le había dado resultados muy buenos, por lo que Chrome miraría el reloj viendo que era tarde, diciéndole a Tsuna, el cual terminaría su desayuno para después los dos bajar al estacionamiento donde está la moto de Tsuna, debido a que la caja se activaba con llamas del cielo las cuales no quería encender. Tsuna y Chrome llegarían al colegio donde Sona al verlo se acercaría para preguntarle a Tsuna si estaba bien, por lo que Tsuna diría que sí, que ya no atacaba a la gente sin el quererlo, por lo que Sona le diría que eso estaba bien, por lo que sonaría la campana y Chrome, la cual todavía estaba en la moto, y le daría un beso en la mejilla a Tsuna, por lo que Sona al ver esto se molestaría ligeramente pero no diría. Chrome se iría corriendo adentro del colegio, por lo que Sona le preguntaría a Tsuna de por qué no se iba a su clase, por lo que Tsuna le respondería que necesitaba donde guardar la moto, por lo que Sona se quedaría pensando en un lugar donde poder esconder una moto, pero en ese momento llegaría Tsubaki y saludarla a su presidenta y a Tsuna, por lo que ambos respondería saludándola, por lo que Tsubaki le preguntaría a Tsuna de por qué no entraba a clase, por lo que este sería que no podía dejar la moto al aire libre, por lo que Tsubaki le respondería que
que por qué no la guarda en uno de los almacenes, por lo que Tsuna le preguntaría que si eso no les traería problemas, por lo que Tsubaki le respondería que cerca del edificio del consejo estudiantil había uno que solo los del consejo podrían abrir, por lo Sona aceptaría y le diría a Tsuna que podía guardar la moto en el almacén del consejo estudiantil. Así Tsuna se bajaría de la moto para llevarla al almacén. Después de que Tsuna llevara la moto al almacén, se iría a su respectiva clase, por lo que al llegar a su salón tocaría la puerta donde el maestro le abriría y le diría que esperara la señal para que se presentara, por lo que Tsuna entendería y esperaría, por lo que el maestro entraría al salón para decirle a sus estudiantes que tenían un nuevo compañero, por lo que todos se empezarían a preguntar de quién era, por lo que el profesor le daría la señal a Tsuna para que entrara. Así Tsuna entrando, por lo que algunas chicas y algunas chicas lo reconocerían. Por el lado de los chicos, lo miraban con mucho odio, ya que se rumoreaba que salía con la nueva idol de la escuela, y por el lado de las chicas se rumoreaba que era bastante rico, ya que tenía una moto de última generación, por lo que otras decían que al parecer tenía un trabajo importante, ya que lo vieron portando un traje de muy buena calidad. El profesor, harto de los murmuró, le diría a sus alumnos que se callaran y que dejaran que se presentara, por lo que todo lo que Tsuna procedería a presentarse. Después de presentarse Tsuna, el profesor le diría a Tsuna que se sentara en el asiento junto a la ventana, por lo que Tsuna le haría caso y se iría a sentar, por lo que al llegar miraría hacia su lado izquierdo, viendo una persona que él reconocía muy bien, por lo que la saludarla, por lo que Akeno al ver a Tsuna se abalanzaría contra él diciendo que los 3 días que no lo vio se sentía vacía, por lo que los chicos que no odiaban a Tsuna empezarían a odiarlo, por lo que Tsuna al ver las miradas de todos los chicos sonreirá para después decirle a Akeno que se levantará si está haciéndole caso. Después que se terminarán las clases, Tsuna saldría del salón para buscar un lugar donde almorzar, pero Akeno lo tomaría del brazo y lo llevaría al salón del club donde se encontraba Frome, la cual por comodidad comía allí, ya que si comía en otro lugar los chicas la seguían y le empezaban a hacerle preguntas incómodas. Frome al ver a Akeno abrazada del brazo de Tsuna se levantaría de donde estaba para ir a donde estaba Tsuna abrazándole el brazo restante, por lo que Akeno al verla le jalaría a Tsuna y diría que Tsuna era de ella, por lo que Frome lo jalaría, también diciendo que el jefe era de ella. Así las dos empezando a jalar a Tsuna cada una hacia su lado, por lo que Koneko, que estaba mirando, se molestaría, se abalanzaría sobre Tsuna diciendo que ella también lo quería. Así Frome y Akeno le reclamaron de por qué estaba sobre Tsuna, por lo que Koneko abrazaría a Tsuna más fuerte, por lo que Akeno y Frome empezarían a jalarla, pero en ese momento llegaría Issei, por lo que Tsuna le pediría a Issei que lo celoso le diría que averiguara una forma de salir, por lo que Tsuna ya sin opciones extendería su anillo de la niebla para escapar, pero Frome lo veró como trataba de escapar, por lo que también activará sus llamas de la niebla y se acercaría a Tsuna para abrazarlo por la espalda, el cual del susto desactivar las llamas. Así Akeno y Koneko verían como Frome estrena abrazando a Tsuna, por lo que se levantaría y se dirigirían a donde se encontraban, pero serían camadas por Tsuna, que les diría que no tenía que pelearse por él, así acariciándole la cabeza a Akeno y Koneko, mientras que Frome se aferraba a la espalda de Tsuna. Con Reborn estaba en la mansión mongola y estaba hablando por teléfono, por lo que diría: te tengo un trabajo. Por lo que la persona al otro lado del teléfono le respondería: ¿de qué se trataba? Por lo que Reborn le respondería que se trataba de seguir a alguien. Por lo que la otra persona diría que él no iba a hacer un trabajo tan patético. Por lo que Reborn le diría que después de acabar el trabajo le tenía un juguete muy resistente. Por lo que la persona al otro lado aceptaría con una sonrisa que demostraba emoción. Después de finalizar la llamada, Reborn bajaría al sótano de la mansión en el cual estaban los libros privados, por lo que Reborn empezaría a buscar entre los libros el que relataba sobre las llamas de la última voluntad, por lo que encontraría uno que parecía bastante antiguo, por lo que lo abriría para empezar a buscar sobre las llamas de voluntad corruptas. Después de un rato buscando, Reborn encontraría unas páginas que hablaban sobre las de voluntad corruptas, por lo que empezaría a leer el texto, el cual era: las llamas de voluntad corruptas, antes conocidas como llamas envidiosas, eran unas llamas peligrosas que despertaban en unas pocas personas, las cuales utilizaba otros tipos de llamas aparte a las del cielo, por lo que las llamas envidiosas tratan de dominar el cuerpo del usuario, y debido a que son tan pocos los casos no se sabe nada más. Se sabe que las llamas envidiosas empezaron a aparecer a partir del año 1560, pero que el caso más sonado ocurrió en el año 1910, donde la jefa de la mafia más poderosa las despertó en una
una batalla contra las mafias francesas debido a que éstas habían destruido varias mafias aliadas a la Bongola. Durante esa batalla, murieron muchos aliados de Bongola como aliados de la mafia Marsella, la cual era la más poderosa de Francia. La batalla llevaba alrededor de unos 3 años cuando Bongola VIII vio caer a uno de sus guardianes, por lo que en un acto de ira, expulsó gran cantidad de llamas, las cuales aplicó a una sola flecha, la cual disparó con todo el dolor de su alma. Al ver la gran cantidad de cadáveres que había dejado, se dirigía al jefe de la familia Marsella, pero fue interceptado por varios subordinados, pero no sabían cuál era la verdadera potencia del ataque, el cual destruyó a más de la mitad del ejército enemigo, forzándose a que se retiraran al igual que Bongola. La Bongola VIII enterró a su guardián Bongola del Rayo, el cual fue su mejor amigo desde niña, por lo que tomaría su anillo y se lo colocaría en la mano como acto de que siempre estuviera con ella, por lo que pasaría varios días después del funeral del guardián, por lo que Bongola VIII se sumergiría en el alcohol, por lo que en una noche borracha, sin querer, empezaría a delirar de cómo su guardián era asesinado, por lo que nuevamente entraría en furia, pero esta vez también activaría el anillo del rayo, provocando una gran catástrofe, por lo que Bongola VIII, observando que no solo había podido encender su anillo del vilo, sino también el del rayo, empezaría a practicar para poder encenderlo por voluntad, por lo que lo conseguiría en un par de años, por lo que fue dispuesta a tronar la batalla de una vez por todas. La gran batalla empezaría donde los jefes de ambas familias peleaban con un gran odio hacia el otro, destruyendo todo a su paso, pero el jefe de la familia ganaba terreno poco a poco, por lo que Bongola VIII emplearía su último recurso encendiendo su anillo del rayo, lanzándose al ataque con una gran rapidez, destruyendo todos los ataques que le tiraba hasta que llegaría donde el otro jefe, el cual moriría de un único pero por potente ataque, alzándola la victoria para la familia Bongola. La reclamará los territorios perdidos. Después de la gran batalla, la Bongola VIII experimentaría cambios, como que todas las noches se despertaba asustada y a veces atacaba a sus propios camaradas, por lo que Bongola VIII, viendo que sería un peligro, decidiría encerrarse en una habitación especial la cual pudiera resistir todo su poder, por lo que tardarían alrededor de 2 meses en construirla. Durante esos 2 meses Bongola VIII tomaba calmantes, los cuales evitaban que atacara sin ella quererlo. Bongola VIII se metería en la habitación. Bongola VIII estaría en la habitación durante 3 años, y cuando saldría todos verían el interior de la habitación, viendo todas las paredes quemadas como si se hubiera tenido una gran batalla en el interior, por lo que todos le preguntaría de qué había pasado, pero Bongola VIII no respondería nada dentro de algunos días, y lo único que sería eso último que Reborn leería lo haría tragar saliva, por lo que cerraría el libro para después marcharse, pero lo único que pasaba por su cabeza en ese momento era el último párrafo de la historia, el cual era: si no se controla a las llamas de voluntad envidiosas, estas destruirán el cuerpo. Con Tsuna ya había terminado de almorzar, por lo que daría un paseo por la academia y se encontraría con Sona, la cual estaba hablando con las figuras sospechosas, por lo que encenderá su anillo de la niebla y se acercaría para escuchar, pero llegaría tarde ya que estas se iban, por lo que se aparecería al lado de Sona preguntándole de qué le habían dicho, por lo que Sona le diría que no apareciera de la nada, por lo que Tsuna le diría que cambiara el tema de conversación y que le dijera por lo que Sona le iba a decir, pero en ese momento sonaría la campana, por lo que Sona le diría a Tsuna que tenía que irse a la clase, por lo que Tsuna casquería la lengua para después irse, dejando a una Sona suspirando, mientras que pensaba que era peligroso para Tsuna saber. Los del club irían a matar al demonio renegado, y pasaría lo mismo como lo que Kiba no pondría atención a la batalla para después desaparecer por las calles. Tsuna se colocaría un buzo con capucha la cual le tapaba el rostro y saldría en su moto en busca de las figuras misteriosas. Después de media hora buscándolas encontraría, por lo que las empezaría a seguir, pero debido a que Tsuna iba despacio, un carro le pintaría alertando a las figuras, las cuales verían a sujeto extraño montado en una moto, por lo que una de ellas se lanzaría al ataque, por lo que Tsuna saltaría de la moto dándole un empujón a la espada, evitando que dañara su moto, por lo que la figura se repondrá del empujón enseguida y le lanzaría un corte a Tsuna, el cual lo esquivaría por poco, por lo que Tsuna activaría su modo hiper de la nube, empezando a bloquear los ataques,
por lo que la figura al ver que sus ataques no funcionaban empezaría a atacar con más ferocidad, empezando a destruir todo a su paso, por lo que Tsuna al ver esto daría un salto colocándose en un tejado, por lo que la figura le diría que era un cobarde, por lo que Tsuna no le respondería, por lo que la figura enojada se lanzaría siendo bloqueada por Tsuna esta vez con ambas manos, debido a la velocidad con la que la atacaba, pero en ese momento sería atravesado por una que la figura aprovecharía para matarlo, pero Tsuna bloqueará el corte haciéndolo volar hacia un muro, el cual sería destruido porque Tsuna escupiría sangre, por lo que miraría hacia arriba, viendo cómo venía un ataque, por lo que lo esquivaría, por lo que Tsuna, viendo que no lo iba a dejar curarse, diría: Natsu. Por lo que se manifestará un león de color morado, haciendo que la figura retrocederá, por lo que Natsu, debido a que no podía usar aún más llamas, no atacará, por lo que Tsuna al ver esto vería que en esos momentos Natsu era un poco inútil, pero vería como la figura se abalanzaría contra Natsu, por lo que diría: Natsu. Cambios forma. Así Natsu se pondría en las manos de Tsuna y sería envuelto en llamas moradas, por lo que al terminar el cambio de forma se sorprendería, ya que Natsu no se había combinado con sus guantes, sino que se había convertido en unas cadenas con unas bolas de metal en los extremos, por lo que Tsuna al ver las cadenas recordaría a Reborn, diciéndole que tenía que aprender a manejar cualquier arma, debido a no siempre contará con sus guantes, así Reborn lo instruirá en el uso de varias armas, por lo que Tsuna tomaría las cadenas y verá que eran cadenas de 1 metro, por lo que las empezaría a girar, por lo que la figura, al ver como el sujeto desconocido había obtenido nuevas armas, se abalanzaría confiada, ya que era cadenas cortas pero grande. Fue su sorpresa cuando vería como las cadenas envolvía por completo su espada, quitándosela, por lo que la figura le diría que le devolviera la espada, por lo que Tsuna le respondería que se la devolvería cuando le dijeran de quién era, por lo que la figura se negaría, pero vería como había más de una cadena y que éstase empezado a envolverla, por lo que Tsuna nuevamente le diría que le dijera quién era, por lo que la figura que estaba detrás al ver esto se abalanzaría, pero si antes de tocar a Tsuna la espada sería desviada por un disparo, por lo que los tres voltearían a ver arriba viendo a un bebé de cabello amarillo siendo sujetado por un águila, por lo que Tsuna al verlo lo reconocería, por lo que Tsuna le diría que si no le decía el bebé le iba a disparar, pero el bebé desde lo alto le diría: No me des órdenes, Cora. Por lo que Tsuna le diría que solo era por esta vez, por lo que la figura no le haría caso e iría a atacar a Tsuna, pero Colonelo le dispararía en la mano atravesándosela, por lo que la figura solitaría la espada y empezaría a taparse la herida, por lo que Tsuna aprovecharía y le diría que él la podía curar a cambio de información, por lo que la figura aceptaría, pero la otra le gritaron que era una trampa, que después las iban a matar, por lo que Tsuna le repitiera que él no asesinaba a personas, por lo que Tsuna le diría a la figura que no podía curarla al aire libre, ya que llamarían la atención más de lo que ya la habían hecho, por lo que la figura aceptaría, así Tsuna revirtiendo a Natsu liberando a la otra figura, pero antes de irse Tsuna se daría la vuelta, por lo que las dos figuras se voltearían viendo cómo alzaba su moto para luego desaparecer y unos minutos después ahoecer, para después los cuatro caminar por la calle. Después de caminar por unos minutos los tres llegarían a una casa, por lo que Tsuna le preguntaría a una de las figuras de dónde se encontraban, por lo que la figura le contestaría que no sabía, que su compañera quería visitar a un amigo, por lo que Tsuna se quedaría pensando de quién era su amigo. La figura tocaría la puerta, por lo que una señora abriría la puerta preguntando de quién era, por lo que la figura que había tocado se quitaría la capucha, mostrando que era una chica de cabello color castaño claro sujetado por dos coletas y de unos ojos color violeta. Tsuna al ver la apariencia de la chica se sonrojaría debido a que era muy hermosa, pero nadie lo notaría debido a que la capucha tapaba su cara. La señora le preguntaría de quién era, por lo que la chica respondería que ella Irina, la amiga de la infancia de Issei, por lo que la madre de Issei la invitaría a pasar, por lo que Irina le preguntaría si podían entrar ellos también, por lo que la madre de Issei aceptaría, así los cuatro entrarían. Como no sé de qué hablan, me saltaré esta parte. Issei estaría llegando a su casa junto con Asia, por lo que sentiría un mal augurio, por lo que entraría corriendo en su casa, viendo a su mamá hablando con dos figuras, mientras que otras dos solo observaban, por lo que su madre le diría que su amiga de la infancia lo había venido a visitar, por lo que Irina le diría que Issei que era con el que jugaba todas las tardes, por lo que Issei diría que pensaba que era un chico, por lo que su madre le reclamaría, por lo que Irina la interrumpiría diciendo que era su culpa ya que parecía chico, por lo que Issei se
disculparía y vería a las otras figuras por lo que iba a preguntar de quién era, pero vería como el sujeto le mostraba la mano viendo un guante de metal, por lo que lo reconocería por lo que iba a decir su nombre, pero Tsuna le haría una seña para que no dijera nada, por lo que Issei entendería, por lo que Tsuna le diría a Colonelo en el oído que se ocupara de Issei y su madre, por lo que Colonelo le asentiría y le diría de Issei que si quería hijo ejemplar, por lo que aceptaría y jalaría a Issei y hacia el segundo piso dejando a Tsuna con Irina y Zenobia. Tsuna le diría a Irina que le diera su mano, por lo que ésta se la daría a Shitsuna, le quitaría la venda que tenía y vería la herida, por lo que activaría su modo hiper del sol empezando a curarla, por lo que Irina, a sentir el calor en su mano, se sonrojaría un poco, acción que fue notada por Zenobia, que no diría nada. Después de curar a Irina, Tsuna preguntaría de quiénes era y de qué querían, por lo que Irina respondería que venían de una iglesia, por lo que Tsuna se pondría serio y les preguntaría de qué querían, por lo que Irina iba a responder, pero Zenobia la detendría diciendo que no podían confiar en él, por lo que Irian le preguntaría de por qué decía eso, por lo que Zenobia le diría que ni siquiera sabía su nombre, por lo que Irina diría que tenía razón, por lo que le preguntaría el nombre, por lo que Tsuna le respondería que se llamaba Tsunayoshi, pero que lo llamara Tsuna, por lo que Irina le diría que nunca había escuchado ese nombre, preguntándole de dónde era, por lo que Tsuna respondería que venía de muy lejos, por lo que nuevamente preguntaría de qué querían, por lo que Zenobia diría que lo único que querían encontrar a un ángel caído que había robado algunas pertenencias de la iglesia, por lo que Tsuna les preguntaría si presentaban una amenaza para los demonios, por lo que Zenobia le preguntaría de por qué preguntaba eso, por lo que Tsuna diría que solo quería una amenaza, por lo que Irina preguntaría si él era demonio, por lo que Tsuna lo negaría. Entonces Zenobia le preguntaría de para qué quería saber si era una amenaza para los demonios, por lo que Tsuna se quedaría en silencio para después decir que tenía que irse llamando a Colonelo, por lo que este bajaría para decirle a Tsuna que él se iba a quedar, por lo que Tsuna le preguntaría de por qué, por lo que Colonelo diría que tenía un pupilo, por lo que Tsuna miraría hacia arriba viendo a un Issei con unas lágrimas cónicas, por lo que sonreirá para después decirle que estaba bien saliendo de la casa. Irina y Zenobia también decidirán irse, así que saldrían y verían a un Tsuna alejarse, por lo Irina y Zenobia empezarían a seguir a Tsuna ya que este les parecía sospechoso, por lo que verían que Tsuna se metería en un callejón donde ambas pensaría que Tsuna era un informante y que dentro está la persona a la que iba a entregar información, pero al entrar se sorprenderían ya que no había nadie, por lo que las dos entrarían en el callejón donde escucharía la voz de Tsuna que les diría de por qué lo había seguido, por lo que Zenobia diría pues porque eres sospechoso, por lo que Tsuna diría que tenía razón, que él era sospechoso, pero que no era una amenaza para ellas y que ya no lo siguieran, por lo que las dos escucharía el sonido de un motor volteándose viendo que Tsuna estaba detrás de ellas montado en una moto, diciendo que pronto se volverían a encontrar a Shitsuna marchándose dejando a Zenobia y a Irina en el lugar, por lo que estas se irían caminando, por lo que en el camino Zenobia diría que se había sonrojado cuando la estaban curando, por se sonrojaría para decir que se sentía bien ese calor que transmitía, por lo que Zenobia se quedaría pensando en lo que les había pasado. Al día siguiente Tsuna decidiría espías a Irina y Zenobia para ya que no le habían contado todo, por lo que decidiría no ir a la academia, pero se llevaría a Chrome para después volcarse la capucha que tenía ayer. Tsuna estaría usando sus llamas de la niebla para seguir a Irina y Zenobia, por lo que vería que Irina iba a comprar una pintura fea, por lo que apagaría sus llamas y le preguntaría a Irina si iba a comprar esa pintura fea, por lo que las dos reconocerán la voz viendo a Tsuna, donde Irina le reclamará que la pintura no era fea, pero Zenobia la convencería de que sí era fea, por lo que Irina no compraría la pintura diciendo que tenían razón. Después de caminar un rato largo, Zenobia preguntaría a Tsuna de por qué la seguía, por lo que Tsuna le respondería que estaba seguro de que no le habían dicho todo, por lo que Zenobia le preguntaría de qué más quería saber, por lo que Tsuna respondería que quería saber que robaron, por lo que Zenobia tragaría saliva para decirle que robaron unas espadas, por lo que Tsuna preguntaría si no podían hacer otras, por lo que Zenobia le diría que no podían ya que esas eran espadas sagradas las cuales le infligían un gran daño a los demonios, por lo que Tsuna suspiraría para decirle que si no pensaban atacar de la zona, por lo que Zenobia diría que solo quería que los demonios no se interpusieron, por lo que Tsuna diría que estaba bien para después alejarse de las chicas, por lo que las dos se quedarían extrañadas de la actitud de Tsuna.
Ese mismo día después que terminarán las clases Irina y Zenobia estaban en el salón del club del ocultismo por lo que Irina diría que hace varios días se robaron 3 espadas sagradas Excalibur que estaban bajo protección de la iglesia por lo que Issei preguntaría de cuántas Excalibur habían por lo que Irina le respondería que solo existió una Excalibur pero que fue destruida en una batalla hace mucho tiempo por lo que Issei se preguntaría de cómo se rompió una espada tan famosa pero sería interrumpido por Zenobia que le quitaría el vendaje a su espada, diciendo que su forma actual era la de 7 hojas de espada que fueron forjadas por alquimia y que ella tenía Excalibur destrucción para después volverla a envolver por lo que Irina mostraría la de ella diciendo que ella usaba Excalibur Mystic por lo que Rías les preguntaría de qué querían por lo que Zenobia diría que de las 7 espadas 2 estaban en la iglesia católica 2 en la iglesia protestantes otras 2 en iglesias ortodoxas y la última fue perdida en la guerra de los 3 frentes por lo que Irina continuaría diciendo que la discusión era de cada secta y mandadas al territorio de demonios por lo que Rías les diría que eso era un descuido, preguntando de quién podía hacer algo así por lo que Zenobia le respondería que las había robado uno de los 4 líderes de los ángeles caídos llamado Cocabiel por lo que Rías se quedaría en shock diciendo que Cocabiel era uno de los líderes que sale en la Biblia por lo que Zenobia le diría que había eliminado a los exorcistas que habían mandado en secreto para proseguir diciendo que su demanda era que los demonios no se entrometieran en la batalla de Grigori y ellas sí que no se metieran en el asunto por lo que Rías les diría que eran arrogante preguntando de qué pasaría si ellos se alaban con los ángeles caídos por lo que Zenobia le respondería que ya contaban con esa posibilidad por lo que Rías diría que en nombre de Gremori no se iba a aliar con los ángeles caídos por lo que Zenobia contestaría que no le estaba pidiendo ayuda, que hacer equipo con el bando de Dios, incluso temporalmente no tendría ningún impacto en la batalla. Rías le preguntaría a Zenobia cómo pensaba que iba a actuar la iglesia ortodoxa por lo que Zenobia le contestaría que hasta que no se resolviera el problema iban a cuidar las espadas hasta la muerte por lo que Rías diría que si ellas pensaban hacerse cargo de Cocabiel por lo que Irina le contestaría que sí por lo que Zenobia continuaría diciendo que no importaba la forma tenían que quitarle las espadas incluso si tenían que destruirla continuando Irina que diría que para eso arriesgaban sus cuerpos ya que solo se puede destruir un Excalibur con otra Excalibur por lo que Rías diría que su fe era rara preguntando si era posible para ellas dos por lo que Zenobia contestaría que sí que no estaban tirando sus vidas a la basura por lo que Rías diría que parecía confiada que si tenía un arma secreta por lo que Zenobia le diría que se lo dejaba a su imaginación. Zenobia se levantaría diciéndole a Irina que habían terminado y que tenían que irse a su casa por lo que Rías les brindaría un poco de té por lo que Zenobia diría que no era necesario caminando hacia la puerta para después fijar su mirada en Asia diciendo que encontrarla en la casa de Issei era lo último que hubiera esperado diciendo en un tono hostil. Tú eres la bruja, Asia Argento. Asia se quedaría sin palabras por lo que Irian diría que había escuchado que había sido exiliada pero que no sabía por qué pero que no esperaba que se convirtiera en un demonio por lo que Zenobia le preguntaría si todavía creía en Dios por lo que Asia asentiría con la cabeza por lo que Zenobia desenfundaría su espada diciendo que la iba a matar en nombre de Dios que él perdonaba incluso a los más pecadores pero sería interrumpida por Issei que le diría que parara con esa mierda replicando que nadie había ayudado a Asia cuando buscaba la salvación que cada uno de ellos no podía entender la amabilidad de Asia porque eran idiotas por lo que Irina respondería que Dios los amaba que si no había sucedido nada era porque no tenía fe por lo que Zenobia le preguntaría de qué era ella para él por lo que Issei contestaría que ella era su familia, su amiga, su camarada y que él la iba a proteger por lo que todos escucharían una voz que decía: bien dicho Issei. Por lo que las enviadas de la iglesia voltearían ver de dónde venía la voz y verían 3 siluetas que no había visto al entrar por lo que Zenobia les preguntaría quiénes eran, pero sería ignorada ya que una de las figuras diría: sigue forjando esa voluntad. Por lo que Issei respondería: gracias Tsuna. Por lo que Zenobia y Irina se quedarían perplejas pero Zenobia se lanzaría al ataque diciendo que sabía que era un demonio dando el corte de lleno dejando una cortina de humo por lo que Tsuna contestaría que él no era un demonio por lo que Irina se sorprendería al escuchar la voz de Tsuna por lo que al disiparse el humo todos verían como Tsuna tenía unas llamas eléctricas en su cabeza y también verán como Tsuna tenía la espada de Zenobia en la mano por lo que Zenobia le preguntaría qué había hecho para detener ese ataque que podía destruir medio
lo edificó, por lo que Tsuna diría que reforzó todo el club para evitar eso, por lo que Irina se iba a lanzar, pero lo que Tsuna contestaría que él no iba a pelear por el momento, que primero los iba a hacer ellos, señalando Issei y a Kiba, por lo que Xenovia le preguntaría si se estaba burlando de ellas, diría que esperaba su pelea soltando la espada, para que después Kiba le dijera a Xenovia que él iba a hacer su contrincante, por lo que Xenovia le preguntaría de quién era, por lo contestaría que él era su superior, que él era una creación fallida. Todos estaban afuera del salón del club, por lo que Xenovia diría que el combate era privado y que no tenía nada que ver con la iglesia, por lo que Rías aceptaría, preguntándose en su mente de qué planeaba hacer Tsuna, botándolo a ver, viendo que al parecer se estaba preparando para pelear. Issei se iba a enfrentar a Irina, por lo que Rías le diría a Issei que tuviera cuidado, que no se confiara, que su gante también podía ser atravesado, por lo que Issei diría que iba a tener cuidado. Kiba tenía una sonrisa en su rostro, por lo que Xenovia le preguntaría de por qué estaba alegre, por lo que Kiba le respondería que la cosa que él quería apalastrar estaba justo enfrente y que por eso estaba alegre, por lo que Xenovia diría que había escuchado que uno de los sujetos de prueba había escapado, preguntando si era él, por lo que Kiba recordaría un montón de cadáveres, por lo que emanaría un gran aura asesina, por lo que Issei le diría que no se pueda matar, que solo era una lucha simulada, pero sería interrumpido por Irina, que diría que fue una sorpresa para ella que su mejor amigo era un demonio, por lo que Issei diría que ella había dicho todo sobre los insultos de Asia y que ya no quiere pelear, pero Irina gritaría que viniera, que ella juzgara sus pecados con su Excalibur, por lo que Issei pensaría que esa era el tipo de chica que ella odiaba, pero también gritaría que él no entendía nada, activando su bostezear, por lo que Irina y Xenovia se quedarían sorprendidas, por lo que Irina diría que no esperaba encontrarse con una Kiba, se lanzaría al ataque diciendo que si le prestaba atención a Issei no iba a salir bien parada, o a lo que Xenovia bloquearía el ataque, por lo que diría tenían el Bostezear, el Duilite Alim y también la Sword Beat, diciendo que eso eran considerados Sacred Gear herejes, pero sería interrumpida por Kiba, que diría que su poder venía del odio de sus camaradas que habían sido asesinados y que él acabaría con las Excalibur con ese poder. Irina se lanzaría contra, por lo que Issei empezaría a esquivar todos los ataques que le venían, pensando que por el momento solo iba a esquivar para después usar su Dress Break, por lo que Irina le preguntaría de por qué ponía una cara lasciva, por lo que Koneko le diría a Irina que tuviera cuidado, ya que Issei tenía una técnica para destruir la ropa de las mujeres, por lo que Irina diría que esa técnica era desagradable, por lo que Issei le diría a Koneko que no revelara su ataque, por lo que Koneko lo vería con desprecio diciendo que daba asco, por lo que Issei diría que no lo quiera con esa cara, por lo que Asia diría que si está hambriento por la piel de una mujer, que le dijera a ella, por lo que Issei diría que porque decía eso en la discusión, pero sería interrumpido por Xenovia, que diría que era una masa de deseo sexual y que sería que era esa una comportamiento de los demonios, por lo que Kiba se disculparía, por lo que Issei le gritaría que no se disculpara. Kiba se lanzaría al ataque con una espada de fuego y una de hielo, por lo que Xenovia diría que era muy ingenuo destruyendo las espadas de un solo movimiento, por lo que Xenovia golpearía el suelo con su espada creando una pequeña explosión, diciendo que no había nada que su espada no pudiera destruir, por lo que Iba diría que para no ser la verdadera Excalibur tenía un poder destructivo enorme y que no le iba a ser fácil destruirlas todas, por lo que Issei diría en su cabeza de cómo pensaba destruir Kiba las 7 espadas, si la espada de Xenovia solo rozó el piso dejando un pequeño cráter. Yamamoto le preguntaría a Tsuna si se había dado de cuenta, por lo que Tsuna diría que sí, por lo que Rías le preguntaría de que tenía que darse cuenta, por lo que Tsuna diría que al parecer ninguno de los dos iba a vencer, por lo que Akeno le preguntaría de por qué decía eso, por lo que Yamamoto le contestaría diciendo que Issei era aún muy débil para enfrentarse a una espada tan poderosa, por lo que Koneko preguntaría por Kiba, por lo que Tsuna le diría que Kiba tal vez sí pudiera vencer, por lo que Rías le preguntaría el por qué decía que iba a perder, por lo que Tsuna diría que él se está dejando consumir por su ira y que no está dando su máximo, por lo que Rías voltaría a ver la batalla tragando saliva. Irina le diría a Issei que tenían que terminar la batalla lanzando varios cortes, los cuales Issei esquivaría para que después dijera que estaba listo y el guante de su mano diría explosión. Así Issei se lanzaría al ataque, pero Irina esquivaría el toque de Issei, por lo que Issei le diría que lo perdonará por desnúdala lanzando otro manotazo, el cual fue nuevamente esquivado por Irina. Akeno diría que al parecer los movimientos de Issei eran mejores, por lo que Koneko le diría que la perversión hacía que su cuerpo fuera más fuerte.
Issei se lanzaría con gran emoción sobre Irian, pero esta se agacharía por lo que Issei tocaría el hombro de Koneko y Asia, las cuales quedarían completamente desnuda, por lo que Issei le diría a Koneko que no había sido su intención dejar a la desnuda, diciéndole que Irina lo esquivó y no pudo detenerse, por lo que Issei le daría las gracias diciendo que le agradecía por los pechos pequeños, por lo que Koneko le diría que era una basura dándole un golpe en el estómago el cual lo sacaría a volar. Irina se acercaría al cuerpo moribundo de Issei preguntándole si estaba vivo, diciéndole que ella creía que era un castigo divino por crear esa técnica y que se olvidará de ella, por lo que Issei se levantaría y le diría que él no iba a hacer eso, que él creó esa técnica utilizando todo su poder mágico y que iba a denudar a todas las chicas lanzándose contra Irina, el cual lo esquivaría para después en un rápido movimiento hacerle un pequeño corte en el pecho haciendo que Issei cayera. Shinobi y Kiba estaban teniendo un combate feroz, por lo que Iba diría que esa era la prueba entre la espada Excalibur y si espada demoníaca, por lo que Shinobi destruiría su espada para después darle golpe con el mango de su espada haciendo que Kiba cayera, por lo que Shinobi voltearía a ver a Tsuna diciendo que era turno de su combate, por lo que Tsuna le diría que tenía razón, así quitándose su chaqueta dándosela a Koneko, la cual se estaba tapando. Tsuna entraría al campo de batalla, por lo que Shinobi le preguntaría si él las pensaba enfrentar solas, por lo que Tsuna diría que no, su amigo también iba a pelear, así Irina vería como Yamamoto entraba también al campo de batalla, por lo que Tsuna diría que en este combate sí se podía asesinar dejando a todos los del club sorprendidos, por lo que Rias le gritaría que era una estupidez, por lo que Tsuna le diría que él decidiría cómo pelear, por lo que de la cabeza de Tsuna empezaría a salir una llama azul y al vez en sus manos se materializaba unos guantes de color azul claro con algunos detalles en azul oscuro, por lo que Tsuna diría que estaba listo, por lo que Shinobi se lanzaría al ataque, pero Tsuna bloqueará el ataque con sus manos y no le pasaría nada, por lo que Shinobi, viendo que no le había hecho nada, retrocederá para después lanzarse nuevamente, pero Tsuna bloqueará su ataque sin ningún problema, por lo que los del club estaban sorprendidos ya que Tsuna solo estaba bloqueando. Irina le preguntaría a Yamamoto de cuándo iban a pelear, por lo que Yamamoto le respondería que ellos no iban a pelear, por lo que Irina, intrigada, le preguntaría qué iban a hacer, por lo que Yamamoto le diría que esperara. Tsuna decidiría atacar a Shinobi dándole un golpe en el estómago, la cual haría que Eta saliera disparada hacia el bosque siendo seguida por Tsuna. Una vez en el bosque, Tsuna ayudaría a Shinobi a levantarse, por lo que Shinobi le preguntaría de por le dio un golpe tan débil, por lo que Tsuna le diría que tenía que traerla al bosque, por lo que Shinobi le preguntaría el por qué, por lo que Tsuna le diría que en un momento lo verás y Tsuna haría que Shinobi se agachara al igual que él, así los dos verían como un robot gigante pasaba por delante por la Shinobi le susurraría a Tsuna si eso era lo que quería mostrarle, por lo que el robot, por lo que Tsuna diría que los había descubierto, así tirando a Shinobi a lejos justo para después recibir el impacto, por lo que Shinobi se levantaría del piso viendo como Tsuna estaba sosteniendo un misil en un pequeño cráter. Irian y Yamamoto estaban platicando de cosas sin importancia hasta que escucharía una gran explosión, el cual alertaría a todos los del club y a Irian, la cual preguntaría a Yamamoto de qué había pasado, por lo que Yamamoto se colocaría de pie y sacaría una de sus espadas diciendo que era hora, así todos verían como Tsuna y Shinobi saldrían corriendo del bosque, por lo que Yamamoto le diría a Irian que había que atacar, por lo que Irina le preguntaría de qué iba a atacar, por lo que Yamamoto le diría que solo atacara, así del bosque saldría un gran robot, por lo que Yamamoto le daría un corte siendo seguido por Irina, pero estos no le harían nada, por lo que los dos darían un gran salto hacia atrás poniéndose allí al lado de Tsuna, por lo que Shinobi le preguntaría a Tsuna de qué era eso, por lo que Tsuna diría que se llamaba Gola Mosca y que era un arma militar, por lo que Irina le preguntaría de por qué sus ataques no funcionaban, por lo que Tsuna diría que este era un mosca super acorazado y que si su intuición no fallaba podía resistir por lo que Shinobi le preguntaría de cómo pensaba destruir eso, por lo que Tsuna le diría que tenían que atacar todos a su pecho, que era el punto más débil, por lo que Tsuna voltearía a ver a los del club diciendo que se fuera, por lo que Rias le diría que no destruyera la escuela para después todos salir corriendo. Shinobi vería fijamente a la máquina preguntando de cómo podían llegar al centro, por lo que Tsuna diría que tenían que abrir un agujero en su pecho, que él iba a hacer el resto, por lo que Tsuna le diría a Yamamoto que les diera tiempo a Shinobi y a Irina, por lo que Yamamoto entendería y saldría corriendo a atacarlo, por lo que Irina le preguntaría de qué pensaba que sus ataques no servían, por lo que Tsuna le diría que él solo iba a paralizarlo, por lo que las dos voltearían a ver viendo cómo Yamamoto esquivaba. Yamamoto, después de esquivar varios ataques
ataques del mosca, se colocaría rápidamente en la parte superior para después darle un golpe el cual haría que el mosca se quedara quieto, por lo que Tsuna le diría a Kushinovia y a Irina que atacaran, por lo que se lanzaría al ataque y ambas se fijarían que el mosca se empezaba a mover poco a poco, por lo que las dos empezaría a atacar el centro más rápido para poder descubrir el centro, pero el mosca después de unos segundos ya se podía mover libremente, por lo que le darían golpe cual lo bloquearía con su espada, gritándole a Irina que atacara, por lo que esta le haría caso dándole una suerte estocada al pecho, la cual haría que el centro quedara descubierto, pero el mosca golpeara a Irina dejándola aturdida, por lo que al verla cambiaría de objetivo, dirigiéndose a donde estaba Irina, por lo que Xinovia le diría que no lo iba a permitir así lánzanos, pero el mosca le haría un golpe el cual haría que Xinovia saliera disparada, pero Yamamoto, que estaba atento, saldría corriendo a un rescate, por lo que Tsuna, al ver que el mosca se dirigía a donde estaba Irina, saldría corriendo, por lo que la cargaría para después salir corriendo a toda velocidad siendo seguidos por el mosca. Tsuna se reuniría con Yamamoto, por lo que Yamamoto le diría que Xinovia estaba inconsciente, por lo que Tsuna diría que Irina estaba muy confundida como para poder pelear, por lo que Yamamoto le diría que tenían que sacarlas de aquí, por lo que Tsuna le diría que había que llevarlas al club, por lo que Yamamoto asentirá. Así Tsuna encendería su anillo de la lluvia, encerrando al Moka en una esfera que lo ralentizaba, por lo que Tsuna diría que solo tenían minutos, así los dos saldrían corriendo para refugiar a Irian y Xinovia. Tsuna tocaría la puerta del club, por lo que sería abierta por Asia, que vería como Tsuna y Yamamoto traían a Irina y Xinovia, por lo que empezaría a retroceder, por lo que Akino le preguntaría el que le había pasado, viendo como Yamamoto y Tsuna tenían los cuerpos de las enviadas de la iglesia, por lo que Akino le preguntaría a Tsuna de qué les había pasado, por lo que Tsuna contestaría que el mosca las dejó inocente, por lo que le preguntaría de por qué no las dejaba por allí, que ellas los odiaban, por lo que Tsuna le diría que la pela aún no termina. Así Akino vería como un misil se dirigía al, por lo que gritaría, por lo que Tsuna y Yamamoto voltearían viendo como un misil estaba a punto de hacer, por lo que Yamamoto dejaría a Xinovia en el piso dando un salto, haciendo varios cortes en el aire para que después el mis se partiera en varios pedazos, por lo que Akino al ver esto las tomaría y le diría que Tsuna que cuando se levantaran ellas se tenían que ir, por lo que Tsuna no pondría problema. Así Tsuna al campo de batalla. Tsuna y Yamamoto llegarían al campo de batalla, por lo que Tsuna diría que verían como el mosca se liberaba de la burbuja, por lo que Yamamoto le daría una espada a Tsuna diciendo que no había de otra, por lo que Tsuna la tomaría y le diría que atacaran con todo, por lo que los dos darían cortes en puntos específicos, pero el mosca los aguantaba todo, por lo que el mosca le daría un golpe a Yamamoto en el estómago haciendo que escupiera aire, pero este no cedería siguiendo dando cortes, por lo que el siguiente sería Tsuna, pero este lo esquivaría por poco, pero el mosca sacaría unos cables de sus dedos envolviendo a Tsuna por completo, por lo que Yamamoto al verlo iba a tratar de liberarlo, por lo que el mosca no lo permitirá dándole una serie de golpes a Yamamoto, el cual no podía defenderse, por lo que Tsuna al ver esto se empezaría a enojar, por lo que gritaría: "¡Deja de golpearlo!". Así encendiendo sus guantes en llamas de la tormenta, así derritiendo a los cables corriendo a donde estaba el mosca, por lo que se montaría en la parte superior del mosca para después decir: "Natsu, cambios forma". Por lo que en la mano de Tsuna se materializaría un revólver, por lo que Tsuna lo vería y diría que no era lo que esperaba, peor, que le servía para después colocarse en la parte de adelante para después decir: "Muere", disparando provocando una gran explosión, la cual haría que Tsuna y Yamamoto saldrían volando por la onda expansiva, la cual haría que Tsuna y Yamamoto se empotraran contra el edificio del club. Momentos antes en el club Rías le preguntaría a Akeno de qué había pasado con Tsuna, por lo que Akeno le diría que él y Yamamoto volvieron para pelear, por lo que Rías vería a las enviadas de la iglesia preguntando qué pensaba hacer Tsuna, por lo que Issei ya se estaba terminando de curar, por lo que diría que Tsuna actuaba raro ya que ayer estaba en su casa, por lo que Rías le preguntaría de qué estaba haciendo en su casa, por lo que Issei diría que no sabía, pero en ese momento escucharían una explosión alertando a todos para después escuchar un estruendo, por lo que los del club saldrían corriendo encontrándose en la puerta a un Yamamoto tirado en el piso, por lo que Kiba bajaría para verlo viendo que estaba vivo y semi-inconsciente, por lo que ese momento escucharían a Akeno gritar, por lo que voltearían viendo como Tsuna estaba en la parte para después caer, por lo que Rías al verlos así se quedaría en shock preguntándose de qué tan fuerte era lo que enfrentaron, por lo que Koneko iría a bajar a Tsuna pero vería que Tsuna tenía un revólver, por lo que llamaría a Rías, la cual al ver el arma diría
que no se la había visto a Tsuna antes, por lo que se la iba a quitar, pero Tsuna la dejaría caer para que después el revólver se encenderá en llamas rojas, por lo que al apagarse Rías y Koneko verían como había un pequeño león dormido, por lo que se preguntarían de dónde había salido, por lo que Chrome, viendo que Rías y Koneko a Alban, se acercaría para ver de qué hablaban, pero vería a Natsu, por lo que iría corriendo y lo cargaría, por lo que Rías le preguntaría de por qué lo agarraba, si podía ser una amenaza, por lo que Orne le contestaría que esa era la mascota de Tsuna, por lo que Koneko y Rías se sorprendería por lo dicho, pero no diría nada ya que el cuerpo de Tsuna se iba a caer. Asia estaba curando a Yamamoto, por lo que este le diría que curará a Tsuna primero, que fue el que llevó la peor parte, recordando que antes que la explosión lo alcanzara Tsuna se pondría enfrente de él recibiendo todo el daño. Asia le diría que después de curarlo a él iba a curar a Tsuna. Chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Quería preguntarle si quieren que cree una página de Facebook en la que me puedan dejar ideas para la teoría o darme ideas para futuras teorías. Sin más que agregar, si te gustó la teoría dale like, comenta y comparte.